Ok, vamos a calcular el valor de R. Si dice que un mol de gas ocupa un volumen de 22.414 litros a una atmósfera, pues vamos a ir sustituyendo en nuestra ecuación de gas ideal. Dice que a una atmósfera. Ocupa un volumen de 22.414 litros. Eso a 0 grados Kelvin. Perdón, de 0 grados Celsius. O sea, 273.15. Vean cómo eso es presión por volumen sobre NT. Y eso va a ser igual a R. Entonces, R vale 0.082. 0.082. Vamos a llevar hasta 0.6 litros atmósfera sobre mol Kelvin. Casi todo el mundo se conoce otra constante que es de 8.314. ¿De dónde sale? Pues de pasar las atmósferas a Pascal. Vamos a hacer la conversión. 0.08206 litro atmósfera mol Kelvin. Vamos a pasar las atmósferas a Pascal. Y una atmósfera es igual a 1.01325 por 10 a la 5 Pascal. Y los litros los vamos a pasar a metros cúbicos. Entonces 1000 litros es un metro cúbico. Vamos a hacer eso porque aquí el Pascal también lo podemos poner en Newton sobre metro cuadrado. Y si observamos, nos va a quedar Newton por metro. Y Newton por metro es Joule. Vamos a quitar los litros y las atmósferas. Y de esa manera nos va a quedar en unidades de Joule sobre mol Kelvin. ¿De cuánto va a ser entonces la R? .3147 por 10 a la menos 5. ¿Dividiste entre 1000? Sí.
Según yo, solo es 8.3147. Correcto. Joules sobre mol Kelvin. Esos son los valores de R que más comúnmente se utilizan. ¿Cuál utilicemos? Pues depende de de los datos que nos den. Más que nada por conveniencia, cuál de las dos nos conviene, a fin de evitar demasiadas conversiones. Entonces, ahora sí ya tenemos completa nuestra ecuación de gas ideal. ¿Alguna duda hasta ahí? No más. No. Ok. Estas condiciones que puse aquí arriba de bueno, esta presión y esa temperatura, les llaman condiciones estándar y las encuentran como, uy, no me deja, como STP, condiciones estándar de presión y temperatura. Hay que tener cuidado porque de repente algunos libros pueden tomar como condición estándar de temperatura 25 grados Celsius. Entonces hay que fijarse cuáles son las que están tomando. Pero normalmente serían estas, una atmósfera y 0 grados. Y para el valor de R, pues son estas. Pues ya tenemos nuestra ecuación de gases ideales. Ahora, ¿por qué es un gas ideal? ¿O qué condiciones cumple para ser un gas ideal? Vamos a poner nuestra ecuación. Presión por volumen es igual a nRT. Y aquí voy a despejar el volumen. nR sobre la presión. ¿Qué pasaría si la presión tiende a infinito? ¿Qué ocurriría con el volumen? ¿Ven la ecuación? Aumenta cada vez más la presión. ¿Qué pasaría, según la ecuación, qué pasaría con el volumen? Daría 0, ¿no? Exacto. Según esta ecuación, si aumentamos la presión hasta el infinito, el volumen llegaría hasta 0. Pero ojo, eso es según la ecuación. ¿En la vida real va a pasar esto? No, no, ¿verdad? No. Lo que va a pasar es que el gas se va a licuar, va a cambiar de estado. Nuestro gas va a pasar de gas a convertirse en un líquido. Por eso tenemos nitrógeno líquido en el laboratorio. Entonces, esto no pasa en la vida real. Entonces, no es real o no va a ocurrir.
Entonces, la ecuación de gas ideal asume que, o supone que, primera, el volumen de las moléculas es despreciable. Y segunda suposición, que no existe interacción entre moléculas. Entonces, la ecuación de gas ideal supone que el volumen de las moléculas es despreciable y que no hay interacción. Es decir, que no va a haber ni fuerzas de atracción ni de repulsión. Habrá colisiones, pero pues aunque algunas moléculas pudieran tener carga o pudieran tener efectos de atracción o de repulsión, estos no se van a considerar en nuestra ecuación. ¿En qué condiciones es válida entonces la ecuación de gas ideal? Va a ser válida a presiones bajas. ¿Qué tan bajas? Pues menores a 10 atmósferas. Y a temperaturas también bajas. Entonces, si nuestro sistema está en condiciones de menos de 10 atmósferas, podríamos tomarlo o podemos pensar que tiene un comportamiento de gas ideal y tranquilamente usar esta ecuación sin cometer demasiado error al calcular, por ejemplo, el volumen. Ok, entonces, esta es la ecuación de estado más común. Si ustedes revisan los libros, les van a aparecer por ahí otra ecuación que se llama Van der Waals, que es también la segunda más conocida, pero esa ya es para gas real. Y no la vamos a ver, pero sí se las voy a platicar. Ecuación de Van der Waals. Esta ecuación nos corrige este error que estaríamos generando aquí. Agrega un término en el que hace esa corrección debido a que pues nosotros sabemos que en la realidad no vamos a llegar a una condición de volumen igual a 0. Hace además otra corrección en cuanto a la presión. Eso porque considera el efecto de la concentración o de la, pues sí, de la cantidad de gas que hay en nuestro sistema. Entonces queda como presión igual a RT entre volumen molar menos B menos A sobre B cuadrada. El volumen molar, ya sea en la ecuación de gas ideal o aquí o en donde sea, es igual al volumen entre el número de mol. Este factor B, este de aquí, es el que nos hace la corrección del volumen que teníamos acá.
Mientras que este término A dividido entre el volumen molar al cuadrado hace una corrección a la presión. Y es por interacciones. Interacciones de atracción y de repulsión. Hay una cosa que se llama factor de compresibilidad y eso me ayuda a saber si mi gas es ideal o no. Está bien fácil. Ese factor se llama Z y es igual al volumen real, volumen molar real, entre el volumen molar ideal. Si es igual a 1, el gas es ideal. Si es distinto de 1, pues va a ser un gas real. Mientras más cerca esté de ser 1, pues más cerca estará de ser un gas ideal. Mientras más se aleje, será un gas real y entonces voy a tener que usar ecuaciones como esta o ecuaciones más complicadas que esta. Afortunadamente para los sistemas con los que ustedes podrían trabajar, la mayoría de los gases tendrán un comportamiento ideal. Si esto fuera ingeniería química, yo tendría que enseñar más. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, maestra. Bueno, entonces la próxima clase vamos a hacer algunos problemas para utilizar la ecuación de gas ideal. Esto que les platiqué aquí de la ecuación de Van der Waals, obviamente no es parte de evaluación, pero pues era para que no quedara así nada más como al aire de que sin saber qué es un gas ideal. Vemos algunos problemas. Van a ver que están bien sencillos. Vale, pues. Entonces, hasta ahí le dejamos por hoy, chicos. Gracias, maestra. Que Sí, tenga buen día. maestra. Gracias, igualmente. Hasta De luego, nada. maestra. Bye. Bye. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego.